Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom, la cuarta revolución industrial, prospectiva y desafíos para Centroamérica. La cuarta revolución industrial, también conocida como Industria 4.0, es la cuarta etapa industrial desde el inicio de la revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII. El concepto cuarta revolución industrial fue acuñado por Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial en el 2016, que sostiene que si la tercera revolución industrial es la revolución digital que ha estado en vigor desde 1960, que se caracteriza por una fusión de tecnologías que está difuminando las líneas entre lo físico, las esferas digitales y biológicas, esta cuarta etapa está marcada por avances tecnológicos emergentes en una serie de campos, incluyendo robótica, inteligencia artificial, cadena de bloques, nanotecnología, computación cuántica, biotecnología, Internet de las cosas, impresión 3D y vehículos autónomos. Si en diseño, producción y comercialización tecnológica los países más desarrollados y avanzados de América Latina, Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia, quedaron rezagados en la tercera revolución industrial, la digital, y están ausentes en la cuarta revolución, ¿cómo será la situación de los países del norte de Centroamérica, de menor desarrollo, con débiles bases productivas y exportadoras de poco valor agregado y dotación tecnológica, expulsoras de población a Estados Unidos, que envían remesas familiares que financian los enormes déficits comerciales, con enormes deudas públicas cuya amortización y el pago de salarios de los empleados públicos dejan muy pocos recursos para la investigación en ciencia y tecnología, educación de calidad, financiamiento para el desarrollo de las universidades públicas, institutos tecnológicos y formación técnica y profesional. La semana pasada se celebró en San Salvador el 12 Congreso de Economistas de América Latina y el Caribe, dedicado precisamente al análisis de América Latina y el Caribe frente a la cuarta revolución industrial, principales desafíos. Una de las ponencias inaugurales fue desarrollada por el doctor Edgar Jiménez Cabrera, a quien invitamos esta noche para hacer una prospectiva e identificar los desafíos de Centroamérica en la revolución 4.0. Bienvenido, doctor Cabrera. Me da gusto saludar, doctor. Un gusto de verlo después de hace algún tiempo. Tuve la satisfacción de conocerlo en Bélgica, Lovaina, y me da gusto estar en su programa Focus. Muy bienvenido, Edgar. Efectivamente, nos conocimos hace 43 años en la Universidad de Lovaina, donde yo era un estudiante de licenciatura en Economía y tú estabas haciendo tu doctorado en Relaciones Internacionales. Ciencia política. En Ciencia Política. Sí. Licenciado en Derecho de la Universidad Técnica de Oruro, Bolivia, maestría en Ciencias Políticas por el Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales, Santiago de Chile, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, doctor en Economía por el Instituto de Altos Estudios de América Latina, Universidad de la Sorbona, París, Francia. En México es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fue director general del Centro Internacional de Estudios Estratégicos, docente, investigador, en fin, es miembro de la Academia de la Sociedad Mundial del Conocimiento y la Tecnología y miembro de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Prospectiva Política. Desde que te conozco no has parado de estudiar y analizar el mundo y sus transformaciones, Edgar. Sí, no, Alberto, es una satisfacción sobre todo el tema que hoy de alguna manera concentra el debate en América Latina y particularmente en los países que tú acabas de mencionar. Cuando tú y yo nos conocimos en Lovaina en septiembre del 73, se vino lo que se llamó la crisis del petróleo. Sí, así pero que es. realmente fue la crisis de lo que se llamaba, pues, en términos de economía política, la acumulación capitalista de posguerra, esos 25 años de gran crecimiento, elevación de los salarios reales, concertaciones, etcétera. Y entonces no se esperaba que esto iba a suceder, cayó el desempleo a tasas muy altas, ¿verdad?, los niveles de producción, y surgió toda una literatura del derrumbe del capitalismo. Así es. ¿Verdad? Y lo que hemos visto desde entonces ha sido todo un proceso de reestructuración del capitalismo a nivel mundial
acompañado precisamente de esta nueva revolución científico-tecnológica. Y además lo que acabas de señalar culminó con la caída del muro de Berlín en 1989 y en el año 92 se desmantela, se desmorona la ex Unión Soviética, recordarás bien, y eso dio lugar a una serie de debates y puntos centrales sobre la crisis de las ideas. No olvides que se debilita la tendencia socialdemócrata y social cristiana y todas las vertientes del socialismo, llamémosle clásico tradicional. Pero además el paradigma dominante era el keynesianismo. También. Y la visión de que relanzando la demanda por política fiscal y monetaria, era posible absorber los excedentes de producción y lograr los equilibrios. Y eso se derrumbó. Sí, y junto con ello el estado de bienestar, las subvenciones, y que en América Latina dio lugar y origen a las políticas de ajuste estructural. En ese 10 años después de primera generación, 20 años después de segunda y actualmente de tercera generación. Dio lugar también a otro debate, recordarás, Alberto, la tercera vía. Giddens, Tony Blair. School of Economics. Así es. Y luego la segunda vía o segunda alternativa de Mangabeira, que fue asesor de Lula, estuvo también en México y en otros países. Igualmente en Chile, Tomás Mulián, que dio, creo yo, pautas para la generación de la quinta vía o el socialismo del futuro, debido a la contradicción entre globalización y nación y la pérdida de soberanía de la nación por el embate y la influencia de la globalización, la internacionalización del mercado, el aniquilamiento de los actores, la desestructuración de clases en las sociedades a partir de la década que estamos mencionando. Todo ello, de alguna manera, fue también el sustento para el neoliberalismo con sus tres vertientes. La nueva derecha, recordarás, en Francia y Europa en ese entonces, Alain de Benoist, un autor a quien en su momento también lo discutimos, Alberto, la tendencia neoconservadora, Daniel Bell, Irving Kristol en Estados Unidos, y la vertiente neoliberal. Pero también. fíjate Sí. Edgar, desde el punto de vista del poder, precisamente los proyectos socialistas democráticos o socialdemocráticos perdieron fuerza. Llegó la Margaret Thatcher a Inglaterra, Reagan, y desde esa perspectiva toda la política mundial, sobre todo el occidente, de los organismos multilaterales, fue dominada por el nuevo paradigma neoliberal, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? El consenso de Washington. Así es. Y en esa perspectiva, en América Latina se uniformaron las políticas públicas, porque a la par de este modelo no existía otro. Surge el pensamiento único también, recordarás, con un planteamiento muy claro, en donde se pondera el papel del mercado y se otorga al mercado la razón y la lógica de mercado. Y esto causó un malestar y el desdibujamiento de la política en América Latina. Pero Edgar, al mismo tiempo, ante el descenso de la tasa de ganancia que se experimentan ya a lo largo de los 70s, y estando avanzado una serie de, precisamente avanzando en esta tercera revolución digital, vimos cómo sobre todo en los 80s, pero sobre todo en los 90s, el fenómeno de la globalización, donde las grandes corporaciones mantuvieron el diseño, ¿verdad?, de los productos y toda la concepción de la estrategia comercializadora, etcétera, pero desplazaron a las potencias emergentes. Primero fue en los países, los tigres asiáticos, pero después fue China y India y México mismo y Brasil, y lo que vimos fue un desplazamiento de la producción y de la acumulación de capital a escala mundial que no lo habíamos visto antes. Así es, y esta recomposición va a dar lugar a una nueva fase del capitalismo sin fronteras, capitalismo sin rostro. No olvides la última reunión del Partido Comunista en China, donde se plantea el modelo socialista de economía libre de mercado. Y China asume la globalización
y el multilateralismo, digamos, como bandera y supuesto fundamental de su proyecto nacional, con las características que hoy se difunden en el mundo, la ruta de la seda y el papel de China en este sentido. Bueno, ahí hay una concepción de los chinos que dijeron que no, Deng Xiaoping, ¿verdad? El genio, que no era posible construir el socialismo en una sociedad pobre si no se desarrollaban las fuerzas productivas, y para eso planteó de que era fundamental la inversión en capital, jalar inversión y tecnología extranjera, pero tratar de captarla y de estudiarla y de aprenderla y de reproducirla en China misma. Mandaron a cientos o miles de estudiantes a las mejores universidades de Estados Unidos y Europa, y además dijo que no era pecado hacerse rico, que era importante que las empresas se desarrollaran en base a la lógica de la ganancia. Así es. Sin embargo, en el caso latinoamericano es muy importante distinguir que los marcos referenciales que tú has mencionado con mucha claridad generaron una incertidumbre en la región. Muy pocos países hoy podríamos mencionar en donde ese marco referencial todavía subsista, ni siquiera en Chile, en Argentina y menos en otros países de esta parte del continente. Otro aspecto importante que surge también en el periodo mencionado, 89 de los 90, el riesgo como soporte y supuesto de la nueva fase del sistema capitalista, el riesgo político debido a la vulnerabilidad social y a los factores de perturbación externa. También está presente la imprevisibilidad del futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que la frontera que en el pasado entendíamos como largo plazo en el campo de la prospectiva, hoy ya no. El largo plazo es el 25-30. Si tú observas el libro blanco de la Unión Europea, donde se define la estrategia de esa región y los escenarios que están definiendo el camino que debe recorrer la Unión Europea, es el 25-30. De igual manera China. Y América Latina no tiene con claridad, digamos, esta frontera como umbral de la nueva fase del sistema, y que nos permita reubicarnos, y Centroamérica igual. En los países centroamericanos la visión de mediano y largo plazo y el pensamiento estratégico está prohibida, ¿verdad? Aquí estamos, coyol quebrado, coyol comido, es el día a día, y sin una visión y estrategia de mediano y largo plazo estos países no tienen posibilidades. Bueno, quiero que entremos verdaderamente a hablar entonces de qué hizo posible esta revolución digital y luego esta nueva etapa, precisamente a partir de las transformaciones del capitalismo a nivel global, acompañado de esta revolución científico-tecnológica, que, como ya decía Marx, ¿verdad?, que estos cambios no son posibles si no es precisamente a partir de grandes transformaciones en la parte tecnológica que te permitan un nuevo salto en el desarrollo de las fuerzas productivas. Y pareciera que estaríamos viendo una etapa prolongada de expansión del capitalismo global, ¿verdad?, que muchos consideraron que simplemente no era posible. Ahora están hablando precisamente de la crisis de nuevo del sistema y de la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos en el mundo frente a China. Vamos a tratar de todo eso rápidamente cuando vamos a regresar, en primer lugar, de una reseña que Focus ha preparado sobre las 4 revoluciones industriales desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta el presente. La cuarta revolución industrial, también conocido como Industria 4.0, se refiere a la etapa de desarrollo que vivimos hoy en día y que está centrada en la automatización de la manufactura. 3 hitos anteceden a esta fase. La aparición de la máquina de vapor marcó el inicio de la primera revolución industrial. Al sustituir el trabajo manual y la tracción animal, este hito transformó la economía rural y le dio un carácter mecanizado. Esta etapa inició en 1760 y concluyó entre 1830 y 1840. Durante esos años apareció el ferrocarril, el barco de vapor, las carreteras y canales.
La llegada de la electricidad permitió la producción en masa, dando paso a la segunda revolución industrial, entre 1870 y 1914. Se descubrieron nuevos metales como el hierro y se modernizó el ferrocarril. Los avances de esa época sentaron las bases tecnológicas del siglo XX, donde ocurrió la tercera revolución industrial, dominada por la aparición de la electrónica, la tecnología de la información y las telecomunicaciones. La cuarta revolución industrial es un término acuñado en 2016 por Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. Con él se refiere a la transición hacia la automatización de la manufactura. La inteligencia artificial se señala como el centro de estos avances, que se estima se desarrollarán a plenitud durante la segunda década del siglo XXI. Esta etapa representa un reto importante para economías como la de El Salvador, uno de los países del mundo que menos invierte en innovación, pese a su alto riesgo de perder empleos por la automatización. El Banco Mundial estimó en 2016 que el 46% de los empleos en El Salvador podrían automatizarse, aunque en realidad casi el 80% es susceptible a ser sustituido por robots. En contraste, solo el 18% de los salvadoreños considera que la innovación es importante para el desarrollo, según una encuesta de 2017 realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Latinobarómetro. La cuarta revolución industrial, perspectivas y desafíos para Centroamérica, es el tema que nos ocupa esta noche conversando con el doctor Edgar Jiménez Cabrera, un conocedor sobre estos temas y estas transformaciones importantes en el mundo. Edgar, cuando nos conocimos en el 73, no habían celulares, no había internet, no había transferencias electrónicas, no había fax, ¿verdad? No había WhatsApp, no había YouTube, no había CNN, no había nada de esto. En absoluto. Y algunos pensaban que cuando comenzaron a venir nunca iban a llegar. Siempre la tecnología llega a los países, es un tema de tiempo. Así es. Entonces la pregunta es, ¿cómo explicas tú esta transformación tan acelerada, ¿verdad? Sobre todo de los 80s, pero sobre todo ya de los 90s en adelante, de este capitalismo transnacional que va acompañado de una revolución de la científico-tecnológica, pero comercializando ya la tecnología a escala mundial, desplazando la producción, los mercados, ¿verdad? Y ese es precisamente el problema que tiene Trump, ¿verdad? Que esas transformaciones llevaron a México, a otros países, a China, a India, a producir rentable y competitivamente, ¿verdad? Y entonces Estados Unidos se volvió un país muy importador de ese bien y ahora resulta que el líder del comercio mundial se ha vuelto proteccionista. Pero bueno, ¿cómo sucedió esto? Recordarás, Alberto, en el periodo que tú acabas de mencionar, el debate que se hacía no solo en Bélgica, también en otros países, eran los dos cimientos que definían estructuralmente al sistema capitalista, que era la fuerza de trabajo, recordarás, y el capital nacional o nacionalmente controlado en aquellos países donde se dio el proceso de sustitución de importación, que es el caso centroamericano y también del Cono Sur. Surgido el proceso ya mencionado, la recomposición del sistema capitalista, estos dos pilares son sustituidos. Esto es importante, por razones estructurales y necesidad de recomposición del capitalismo por la tecnología y el capital globalizado. Es fundamental. La burguesía, si quería subsistir, estaba obligada a negarse a sí misma, porque del seno de esta burguesía surge el capital globalizado. En el periodo precedente se hablaba de empresas multinacionales, en el periodo que tú mencionas, y hoy se habla de empresas globalizadas, que es muy distinta a aquella concepción de las empresas multinacionales. En esta perspectiva,
actores son modificados y desplazados de esos dos pilares. En ese sentido, el movimiento obrero y otros más, hay una recomposición fundamental, incluso de la política y también del horizonte que definía el mercado interno, y este mercado está obligado a internacionalizarse. Pero la sustitución de importaciones, Edgar, en Brasil, en México, en Argentina, llevó a las producciones no solo de bienes de consumo, pero de bienes de producción, es decir, de maquinaria, mientras en Centroamérica fue la industria ligera por sustitución de importaciones básicamente de bienes de consumo. Así es, y ahí quedó. Y en esta perspectiva, este proceso va a dar lugar a la apertura del mercado, a la internacionalización del capital, a la internacionalización de la cultura, a la internacionalización del producto y del consumo. En esta perspectiva, digamos, la internacionalización abre la frontera, y al abrir la frontera está obligado a que el comportamiento económico de los países inicialmente sea productivo a nivel interno y competitivo a nivel externo. Esto va a desdibujar a los países, desdibuja al sector empresarial, desdibuja a las sociedades como tal, desdibuja a los actores que en ese momento eran considerados como tal actores. Desdibuja al sector empresarial de manera clara, contundente y definitiva. Y los que sobreviven y se desarrollan son los que están más vinculados con los mercados internacionales, con esta globalización, con el sistema financiero internacional y también con las nuevas tecnologías. Así es. Entonces, el sistema financiero se define, como dice Piketty, y este sistema financiero introduce una serie de mecanismos, ¿sí?, que de alguna manera definen el nuevo rostro del sistema, la tarjeta de crédito, que en ese periodo tampoco existía. La tarjeta de crédito adquiere carta de ciudadanía en el mundo, y esto es fundamental. Antes habían traveler checks. Traveler checks. Pero bueno, ¿por qué China e India fueron, recibieron inversión y tecnología extranjera, pero la copiaron, la procesaron, formaron a su gente y ahora son productores ellos de tecnología y ellos mismos tienen grandes empresas que lideran precisamente no solamente la revolución digital, pero el nuevo 5G? Sí, Alberto, hay algo importante que debemos entender y que se discutió también en el 12º Congreso de Economistas de América Latina. La globalización hay que administrarla. La globalización no se administra así sola. Y solo dos países, en mi opinión, en el mundo, en ese periodo mencionado, entendieron y asumieron este reto como desafío, que es China y Alemania. Entonces, China se apropia de la globalización, la conduce de manera efectiva, incorporando sus intereses estratégicos, incluso geopolíticos, si podemos situarla en ese campo. Igual la Alemania. Alemania fue aniquilada, destruida en un 75%. Y imagínate, ¿dónde está Alemania hoy? Y lidera Europa, ¿verdad? Y lidera Europa y administró la globalización en la región, incorporó sus intereses y objetivos también, y el papel financiero del Banco de la Unión Europea en ese momento, digamos, situado en Berlín, no por nada, digamos. Tenemos que aterrizar entonces, Edgar, en Centroamérica. Nos agarra esta etapa, ni siquiera avanzamos en la primera revolución industrial con la generación de la energía por el vapor, con el impulso de trenes, ni en la segunda ni en la tercera, en términos de producción y distribución o comercialización de estas tecnologías, diseño, producción, y básicamente lo que hemos hecho es importarnos e insertarnos tardía y inversamente a la globalización, exportando mucha gente y muy pocos bienes y servicios, además de poco valor agregado, poca dotación tecnológica, etc. En estas condiciones, con bajas tasas de crecimiento, con grandes déficits comerciales y fiscales y deuda pública considerable, y ahora con pérdidas de competitividad, y ahora que se nos cierra la válvula de escape, que ha sido el éxodo de nuestra gente a Estados Unidos, que nos manda $5.500 millones de remesa en El Salvador, la gran pregunta es, ¿cómo ves tú esta perspectiva de Centroamérica y cuáles crees tú que sea la vía, o por lo menos algunos elementos,
para montarnos en esta ola que va a tener efectos increíbles sobre el empleo, sobre la producción, sobre el bienestar de la gente? El panorama no solo centroamericano, sino también de muchos países de América Latina quedó marcado por la década, recordarás, llamada así perdida, por la magnitud de la deuda externa. Y esto fue una situación que pesa hasta el presente, sin más allá del endeudamiento como tal o de las tasas de interés que había que pagar producto de ese endeudamiento. Lo que pasa es que la región llegó tarde y en algunos casos con atraso tardío. No concluimos el proceso de sustitución de importaciones e inmediatamente se impone el modelo que tú acabas de mencionar, neoliberal. De ahí que las reformas de primera generación que se dieron en la casi totalidad, incluido Nicaragua, El Salvador, etcétera, no modificaron las instituciones. Se dio ese proceso en el marco de sustituciones obsoletas, decadentes y procedentes de las etapas de sustitución y, en su caso, agrominero exportadoras tradicionales. Lo que debió haberse hecho, y no lo hicimos, es modernizar las instituciones, porque no puedes tú crear una economía moderna o posmoderna con una institucionalidad obsoleta o decadente, o frágil o fragilizada. Y en esa perspectiva no tuvieron el éxito que se esperaba con esas reformas. Bueno, aquí, por ejemplo, en el caso de las reformas educativas, el régimen de derecho no se modernizó, no se transformó estructuralmente el Estado de Derecho. De ahí que lo legal se confundía con lo ilegal. Las reformas educativas solo se situaron en educación básica, no alcanzaron media ni siquiera superior en muchos países de América Latina. De igual manera, la reforma del Estado es una tarea pendiente. No se ha dado una reforma del Estado, cuando sí debió haberse dado. Y junto con ello, la reforma laboral. Por eso los estragos que puede provocar la cuarta revolución industrial en la estructura del empleo, en el mercado laboral, no está modernizada. Seguimos hasta el presente debatiendo la canasta básica, el salario mínimo. Y algo también importante, que debió haberse resuelto en reformas de primera, la pobreza. 245 millones, hoy tenemos 168 millones de pobres, 75 millones de pobres en el marco de la extrema indigencia. Pero bueno, todo indica... Todo eso, la política social no resuelta. Pero Edgar, independientemente de las ideas o de las preferencias de diversos políticos o intelectuales, el tema es que hay capitalismo para rato. El tema es que hay una fase expansiva del sistema más allá de sus contradicciones y de sus crisis, ¿verdad? Y tenemos un horizonte de transformación y desarrollo de las fuerzas productivas por delante, ya en una condición, sí, de competencia y de otro reequilibraje a nivel global. La pregunta es, ¿qué hacemos en Centroamérica? O por lo menos, por supuesto, un tema obligado es el tema de la transformación de la educación y la transformación de las universidades que se quedaron rezagadas. Es importante lo que acabas de señalar, una reforma educativa con una profundidad debido a la complejidad de los mismos sistemas. Creo que es algo necesario como proyecto gubernamental. Señalo esto por algo importante. Si tú observas las 100 universidades del mundo más importantes, que son homologables, reconocidas como tales, generadoras de talento y de formación de científicos en los distintos campos de la ciencia, las matemáticas y la física, no hay universidades de América Latina, salvo contadas, Chile, Brasil y México. El resto de Centroamérica no hay ninguna, y lamentablemente. Incluso entre las 10 universidades más importantes de América Latina está Brasil, está México, Argentina, Colombia, y ahí queda. Y uno se pregunta, ¿y por qué no está Centroamérica? Hay muchas universidades, pero no son competitivas, no forman parte, digamos, de esa escala de 10 universidades más importantes. Y junto con ello también, Alberto, deberás sin duda alguna otorgarle un valor
a que América Latina tiene el 10% de la población mundial y contribuye con el 1,9%, ¿sí?, en la innovación y tecnología o desarrollo tecnológico y del conocimiento. Y si tú observas con las patentes que se registran anualmente, ¿cuál es la contribución de América Latina? Absolutamente o casi nada. Del total exportado en materias primas, ¿sí?, ¿qué porcentaje tiene valor agregado procedente de el 5%? Esto quiere decir nada. Seguimos exportando con sistemas y tecnología que en su momento utilizaban en la década de los 60 y de los 70. Muy bien, pero para estos pequeños países, ¿verdad?, que tampoco tienen recursos naturales, como es el caso de muchos países en Sudamérica, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es posición geográfica y gente muy trabajadora que se la rebusca. Sí. En este contexto, algunas de nuestras ventajas potenciales competitivas sería, como se identificó hace 20 años, la posibilidad de ser un factor que jugar un papel no solamente en el movimiento de contenedores y mercancías de la factoría asiática al este de Estados Unidos y a Europa, ¿verdad? Y en ese sentido poder organizar procesos industriales de transformación de mayor valor agregado, jalar inversión y tecnología extranjera que a veces ya resulta muy costosa en los países desarrollados, y construir una plataforma productiva y exportadora en una transformación progresiva del modelo. Eso mismo no se puede hacer si el Estado no hace la tarea. Así es, y si a nivel educativo seguimos rezagados. Sí. Seguimos discutiendo en América Latina la intervención del Estado o de la desregulación del mercado. Seguimos discutiendo todavía la naturaleza de clase del Estado cuando todo aquello ya está más o menos definido, o por lo menos con cierta claridad. En ese sentido, creo que es importante tomar en cuenta la nueva relación existente entre México, Chile, Colombia y Perú, la alianza de los países, llamémosle del Pacífico, que si tú observas la importancia económica de esta alianza, entre el 38 y 45% en inversión extranjera directa, comercio y el papel de estos cuatro países en el comercio regional y la importancia económica de los cuatro. Una alianza estratégica de estos cuatro países con el Mercosur podría ubicar a esta alianza como quinta potencia mundial. Y uno se pregunta, ¿y por qué no se firma? ¿Por qué no hay esa alianza? No olvidemos, candidato más allá de Bolsonaro a ser quinta potencia mundial es Brasil, no solo por el tamaño territorial, por su riqueza y su posición geográfica también. De igual manera, México, probable octava potencia mundial, pero hay que construirla. No es que las tendencias, siendo favorables hoy, ubiquen a los dos países en la quinta y octava potencia. Hay que construir. Y esto significa pensar y tener una visión prospectiva. Significa introducir en el diseño de los planes nacionales de desarrollo la planificación por escenarios. ¿Cómo hacen hoy las empresas globalizadas? Ellos trabajan con escenarios. Trabajan también, digamos, con mapas de riesgo, mapas de conflictos, y nosotros no lo estamos manejando de esa manera. El último tema vinculado, ya para despedirnos, esta apuesta por la transformación económica vinculado al Pacífico. Esto tendría dos vertientes: el proyecto de desarrollo que planteó por un lado Obama y que ha quedado en suspensos en este paréntesis trumpiano, o la ruta de la seda de China. Y el tema es, ¿con cuál de los dos o con ambos? De manera realista y pragmática, con ambos. Y para Centroamérica es fundamental repensar el estilo de desarrollo nacional y regional. Hay que repensar una nueva integración
para Centroamérica, fundamental. No solo son los países del Triángulo del Norte, no, está Nicaragua también. Y en Nicaragua da la impresión que se está quedando sola. Es el papel que puede desempeñar en Centroamérica, Costa Rica, que es de igual manera Panamá. O sea, muy poco tiempo sí, para un tema tan sí, grande, pero agradezco tu presencia esta noche en Focos y espero que puedas venir más frecuentemente a El Salvador. Edgar, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, y a este país que realmente es maravilloso, sobre todo por la calidad de su gente y la riqueza de la manera de ser del salvadoreño. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía. No nos cambie, hay mucho más contenido en Focos. El lunes pasado, los canales oficiales de la Asamblea Legislativa informaron que la próxima semana se presentaría el proyecto de ley que reemplazará a la Amnistía General de 1993, declarada inconstitucional hace 3 años. Organizaciones de derechos humanos obtuvieron una copia de este borrador, al que consideran una amnistía disfrazada y un fraude a la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Según los activistas, al igual que en la polémica propuesta de mayo pasado, se sigue limitando el acceso a la justicia para las víctimas de la guerra civil salvadoreña. Una sentencia de 2016 declaró inconstitucional la amnistía de 1993, que impedía juzgar y sancionar a quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado salvadoreño. Este fallo de la Sala de lo Constitucional también obligó a la Asamblea Legislativa a elaborar una ley que garantizara el acceso a la justicia para las víctimas y la implementación de medidas de reparación y no repetición. Luego de un polémico y fallido primer anteproyecto presentado en mayo, se creó una subcomisión para recolectar insumos y, según lo informado por la Asamblea, esta estaría lista para entregar una nueva propuesta a la Comisión Política la próxima semana. Organizaciones de derechos humanos obtuvieron una copia de este nuevo proyecto y diputados confirmaron a Focos que el documento es verídico, aunque advirtieron que algunos apartados podrían cambiar. Pero, ¿qué propone este nuevo proyecto? Los cambios respecto a los puntos más polémicos del borrador de mayo son cosméticos, afirma David Morales de Cristosal. El activista lamenta que este nuevo borrador no se haya incluido en el debate con las víctimas. Pero revisando este documento, que es el que justamente pretenderían tratar de dar fuerza de dictamen en la próxima semana, pues es un documento que en grandes características es básicamente el mismo de mayo. El borrador mantiene el mandato para que la Fiscalía General de la República elabore una lista cerrada de casos que se investigarán y procesarán penalmente. La información divulgada el lunes pasado por la Asamblea indica que las personas tendrán hasta 5 años para pedir a la Fiscalía que incluya un caso, aunque el documento plantea que solo serán 4 meses. En todo caso, una vez concluido el plazo, los crímenes que no se incluyan en la lista no podrán ser juzgados. El vocero de Cristosal advierte que esto viola el derecho internacional, porque los crímenes de guerra y de lesa humanidad no prescriben. Uno de los artículos que más polémica causó en mayo fue la eliminación de las penas de cárcel. Aquella propuesta planteaba la suspensión de la pena si ésta era inferior a los 10 años de prisión. Si era mayor, los imputados pagarían con trabajos de utilidad pública. El nuevo anteproyecto señala que los procesados mayores de 65 años o con enfermedades crónicas o inhabilitantes tendrán mecanismos especiales para cumplir las medidas impuestas o harán trabajos de utilidad pública. Además, a diferencia de la propuesta anterior, no menciona la posibilidad de deducir responsabilidad civil por los hechos. A juicio de David Morales, esta medida beneficiaría a los victimarios. Lo relativo a las penas de quienes resulten condenados se establece que si son mayores de 65 años, pues serán objeto de penas alternas a la prisión, algún tipo de medidas cautelares o trabajos de utilidad pública, ¿verdad? Con lo que igualmente, con una reacción que podríamos decir menos evidente que la de la propuesta de mayo, están tratando de que
los máximos dirigentes, los máximos responsables, quienes integraban las cúpulas militares y que sistemáticamente estuvieron ordenando, dirigiendo y encubriendo violaciones de derechos humanos, que obviamente serán mayores de 65 años, no vayan a recibir una pena de cárcel. Los demandantes de la inconstitucionalidad de la amnistía solicitaron el miércoles una prórroga a la sala para que la Asamblea apruebe una ley de reconciliación. El plazo se vence este 13 de noviembre. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Focos. Me acompaña esta noche Karen Fernández. Karen. Hola Saúl, buenas noches. Vamos a hablar sobre la elección del nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos, Karen. Con casi un mes de retraso, la Asamblea Legislativa eligió al nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos, José Apolonio Tovar Serrano. El funcionario estará en su cargo durante 3 años. Su elección fue acompañada por los votos de 57 diputados, de estos 20 suplentes, que formaban parte del Partido Arena, FMLN y PDC. Tovar tiene investigaciones penales en su contra, poca formación en derechos humanos, según se han consignado, y aceptó haber donado dinero al FMLN. Y a pesar de la importancia de la elección del nuevo titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en un contexto de violaciones y vulnerabilidad a los derechos fundamentales, la elección del procurador estuvo caracterizada por un proceso poco transparente y con criterios vagos sobre quiénes eran las personas más idóneas, aspirando a llegar a la Procuraduría. El día de la elección, por ejemplo, diputados propietarios de Arena abandonaron sus curules y en su lugar votaron diputados suplentes. Y para poder hablar sobre este tema, hoy entrevistamos a Bonner Jiménez, diputado de Arena, que votó a favor del nuevo procurador, y a Juan José Martel, quien no apoyó esta elección. Él se abstuvo en este proceso y la ha tildado de inconstitucional. También ha dicho que las cúpulas del FMLN y Arena se reparten instituciones y que las negociaciones estuvieron caracterizadas por ser a puertas cerradas. Hoy hablamos con ambos, queremos darle la bienvenida a este espacio de entrevista. Bienvenido. Buenas noches, Saúl, Karen, diputado Martel. Un saludo a los televidentes, especialmente a aquellos que nos sintonizan en los 22 municipios del Departamento de La Paz. Buenas noches, será un gusto conversar con ustedes. Buenas noches, es un gusto estar acá con ustedes y a la orden para que conversemos. Diputado, ya en la introducción, Saúl citaba un poco las declaraciones del diputado Martel, que ha denunciado en diferentes espacios que las reuniones para decidir la elección del nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos se hicieron a puertas cerradas. De hecho, sabemos que la Comisión Política discutió muy poco los perfiles de los aspirantes. Usted también ha dicho que la discusión se hizo bajo la mesa y con el propósito de repartir las instituciones entre Arena y el FMLN. Diputado Martel, ¿qué evidencias específicas tiene para soportar estos señalamientos que ha hecho? Bueno, en primer lugar, ha sido una elección sorpresiva. El martes en la mañana nadie tenía idea de lo que iba a estar sucediendo ya el miércoles al final de la tarde. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que es el ente donde estaban los expedientes de los 24 candidatos y que además es quien tenía que elaborar el dictamen, tenía un mes de no reunirse. Se le convocó en 2 o 3 ocasiones y se suspendía la reunión a última hora. Por cierto, una de las suspensiones fue por Twitter. Y en la última semana, en la plenaria anterior a la elección, si ustedes revisan las convocatorias, ni siquiera fue convocada la Comisión Política. Es decir, nunca hubo en el seno de la Comisión Política una discusión, una exposición de razones por las cuales cada partido político estaba proponiendo sus candidatos. Y por lo tanto no había un dictamen favorable, ni mucho menos. Por supuesto. En ningún momento se discutió. Lo que sí se llevaron fueron los listados. Los partidos presentaron sus listados.
Yo, por ejemplo, consulté con la Comunidad de Derechos Humanos, porque me parece de que el procurador tiene que estar trabajando muy de cerca con la Comunidad de Derechos Humanos. Había recogido también opinión de los trabajadores de la Procuraduría. Sobre esa base elaboré mi lista, pero nunca pude desplegar los argumentos, ni nadie lo desplegó. Es una lástima porque antes de la comisión había entregado y había integrado una subcomisión que los entrevistó, eso fue público, revisó los currículums de todos y todos llenaban los requisitos. Pero lamentablemente ya a la hora de escoger por qué Juan y no Pedro o Miguel, ese fue el debate que nunca se dio. Y fue hasta el día de la plenaria en que se instala la sesión plenaria, se convoca a la comisión política en medio de la plenaria y muy rápidamente se decide el candidato que todos conocemos fue electo. Creo que se tardó más tiempo la lectura del dictamen en el Pleno que la reunión de la comisión política en la cual se discutió eso. Diputado, nos ha dado el contexto de cómo se produce una elección poco sustentada, poco discutida, sin un consenso como debería de establecerse según la ley. Ya vamos según a entrarle... las sentencias de la Sala. Además, es decir, la Sala ha definido mecanismos en su jurisprudencia sobre otros casos de inconstitucionalidad, señalando la necesidad de que se discuta en los órganos pertinentes las razones. Diputado Jiménez, nos gustaría saber cómo argumentó su partido político una elección de esta envergadura sin discusión previa. ¿Usted consultó a su partido político cómo era posible que sin haber sesionado desde mediados de septiembre de repente tenían ya un dictamen favorable y una lista construida? ¿Hay consenso de eso? ¿Usted preguntó esto en su fracción? En la dinámica de la construcción de acuerdos en la Asamblea Legislativa siempre hay discusiones. A veces de manera bilateral y a veces con el resto de fuerzas parlamentarias. El caso es que la discusión se da tanto en la comisión política como en cada una de las fracciones legislativas, así constituidas, se da una discusión, se conocen perfiles y se buscan consensos. Es a veces difícil lograr 43 votos. En este caso, para una elección de segundo grado, es muy difícil lograr el consenso en cuanto a los 56 votos. Por lo tanto, y la población a veces desconoce estos aspectos, como Arena siempre hemos abogado por elegir a la mejor persona. Pero ¿cómo explicó la fracción de Arena y su jefe de fracción que tenían ya un apoyo a un determinado perfil sin que previamente existiera una discusión junto con el resto de fracciones? En Arena no hay lineamientos, en Arena hay una discusión. ¿Y cuándo ocurrió la discusión de su fracción? Nosotros nos reunimos una vez por semana como fracción legislativa. Asimismo, los jefes de fracción y de bancada se reúnen también para discutir, para llegar a consensos, para buscar acuerdos. Y diputado Jiménez, lo interrumpo aquí, pero ¿qué día ocurrió la discusión en la que la fracción de Arena, después de haber deliberado, decidió que su carta, su propuesta, era votar también por el ahora procurador Tovar? ¿Cuándo lo decidieron? Recuerde que tenemos un mes de atraso en cuanto a la elección del Procurador de Derechos Humanos. Es decir, esto lo hemos venido discutiendo durante las últimas semanas. No es cierto que en la plenaria del día miércoles, a última hora, se quiso elegir 56 votos. Usted no los va a obtener en una mañana. Esto se viene construyendo desde hace semanas y con mucho mea culpa, digo que nos hemos atrasado un mes en la elección. Debimos de haberlo hecho hace 4 semanas por lo menos, hace 4 plenarias. Y nos hemos tardado en la búsqueda de ese consenso, en la búsqueda de llegar a acuerdos. Como Arena no podemos elegir con nosotros con 37 votos, con 37 diputados, a ninguna persona. Tenemos que construir acuerdos. Así lo hemos
hecho en elecciones anteriores de segundo grado, así hemos tomado decisiones con el resto de fuerzas parlamentarias. No es cierto que alguien no ha conocido, incluso en la lista de Gana. ¿No lo conoció el diputado Martel, por ejemplo? No, yo no puedo hablar por el diputado Martel. Bueno, lo que voy a decir. Respeto mucho su opinión. Pues no sé cómo lo discuten. Digo, pero el consenso... Su fracción legislativa, pero lo que le quería exteriorizar, en la primera lista del grupo parlamentario de Gana estaba el abogado Apolonio Tovar. Es decir, que no se conocía el nombre, que no se conocía que tenía cierto respaldo, no es cierto. Se ha venido discutiendo por las últimas semanas. Muy bien. Diputado, vamos a dejar con esa respuesta. Cuando decía de que usted no lo conocía, diputado Martel, es porque usted mismo ha señalado que no hubo una reunión, una sesión previa de la comisión para determinar qué es el perfil idóneo, redactar un dictamen tal como establece la ley y poder bajarlo al Pleno. Eso nunca existió. Claro, es muy probable que al interior de los grupos parlamentarios hubo debate, hubo discusión, hubo consenso, tal como lo expresa Jiménez. Eso es muy probable. Lo que no hubo fue poner sobre la mesa institucionalmente el tema, que es lo que, según la sentencia de la sala, debe de hacerse. Es decir, poner en las instancias debidas el tema en discusión. Y la comisión política, que era donde tenía que llevar, nunca llegó. Ahora, eso no significa que no hubo discusión al interior de los grupos parlamentarios. Seguramente hubo y mucha. Usted ha dicho que el FMLN y Arena se reparten instituciones. En este caso de la elección del procurador, ¿lo ve como un pacto entre esos dos partidos políticos? En la Asamblea Legislativa de manera permanente hay pactos y acuerdos. Y es obvio, fueron los únicos dos más el PDC los que tomaron esa decisión. Difícil para Arena, un poco menos difícil para el PDC, pero tomaron esa decisión. Todos conocemos ya los mecanismos. Es un pacto de dar y recibir. Obviamente es un acuerdo, lo cual, se lo digo francamente, tampoco lo voy a satanizar, porque en la Asamblea Legislativa hay que lograr acuerdos. ¿A cambio de qué fue ese acuerdo? Eso es lo que tendrán que aclarar las partes, si hubo algo a cambio de qué. Pero por lo que nadie tiene mayoría y por lo tanto, si se quiere conseguir algo, se busca. Yo cuando llevé mi propuesta, por ejemplo, para modificar la ley de telefonía, era yo solo. Entonces tenía que llegar a acuerdos y platicamos con las fracciones, con los distintos grupos parlamentarios y se logró una amplia mayoría en torno a ello. ¿Hubo un pacto ahí? Sí, hubo un pacto, hubo un acuerdo. Yo cedí algunas cosas en lo que estaba proponiendo, otros cedieron otros y logramos un acuerdo. Bien. Diputado Jiménez, usted dio su voto para escoger al abogado Apolonio Tovar. ¿Por qué lo hizo teniendo en cuenta que Apolonio Tovar tiene investigaciones penales abiertas en la Fiscalía? Ahora, yo he escuchado que han hablado de pactos, satanizando la frase y mediáticamente ha trascendido esta palabra de una manera negativa por los últimos días. Lo que hay en la Asamblea Legislativa son acuerdos, son consensos, construcción de puentes. Recuerde que es el primer órgano del Estado, recuerde que es un lugar donde prevalece la democracia. Yo soy responsable de mis decisiones al interior de la Asamblea Legislativa. Yo represento al pueblo salvadoreño en la Asamblea Legislativa, es decir, eso es lo que representa y hace y ejerce la democracia representativa. Ahora, diputado, solo para volver a la pregunta que le hacía, usted sabe que el ahora procurador Apolonio Tovar tiene investigaciones abiertas en la Fiscalía General de la República. Correcto, lo sé. ¿Y por qué votó por él? Así como cuando el presidente Nayib Bukele tenía algunos procesos abiertos cuando se realizó la elección presidencial. Pero usted no votó por el presidente Nayib Bukele, me imagino. Claro que no, pero estoy trayendo el caso porque no hay una sentencia ejecutoriada en contra del abogado Apolonio Tovar. Pero había otros perfiles de procurador que no tenían ningún proceso abierto en Fiscalía. ¿Por qué no priorizar ese criterio a la hora de elegir a un procurador? Ahora, estamos buscando consensos, estamos buscando acuerdos. El perfil del abogado Apolonio Tovar a mí me parece que reúne las condiciones, reúne el perfil académico que puede acreditar un buen trabajo dentro de la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Qué elementos de ese perfil? Por ejemplo, ha sido juez,
y ha desempeñado un excelente papel como juzgador. Ahora, tiene experiencia en el área penal. Tiene experiencia en el área de derechos humanos dentro de FESPAD, lo ha dicho. Tiene algunos aspectos que no tenían otros candidatos. Por ejemplo, el apoyo de otros grupos parlamentarios. Incluso el apoyo estaba en la lista de Gana. Del FMLN, particularmente. Digo, el apoyo de Apolonio del FMLN, particularmente. Inicialmente estaba en la lista de Gana también. Si usted lo recuerda, estaba en la mayoría de listas de los partidos políticos. Es decir, yo no voy a satanizar la frase pactos, pero sí en la Asamblea Legislativa se dan acuerdos, se construyen consensos, se buscan puentes. Y para lograr a tener 56 votos en la Asamblea Legislativa es muy complicado. Entonces, el abogado Apolonio Tovar tenía el perfil. Si bien es cierto, hay procesos abiertos, no hay una sentencia ejecutoriada en su contra. ¿Usted ha revisado esos procesos abiertos en contra del abogado Apolonio Tovar? Yo me he tomado el tiempo de revisar algunos aspectos de esas denuncias y me parece que van a ser sobreseídas o van a ser realmente desestimadas. Está acusado por falsedad ideológica, tráfico de influencias, prevaricato y otros actos arbitrarios. Correcto, tiene algunos expedientes abiertos, pero no tiene ninguna sentencia ejecutoria en su contra. Pero le parece, solo para, antes de cerrar el bloque, a ver, ¿le parece que en nombre de lograr un pacto vale la pena escoger a una persona que está investigada y señalada por estos delitos? En aras de buscar el mejor perfil, vamos a considerar de forma holística todos los elementos que componen ese perfil. Si usted me dice solo que tiene 4 procesos abiertos, probablemente la respuesta va a ser no. No, porque pueden existir otros aspectos en otro candidato para poderlo elegir a él y no al abogado Apolonio Tovar. Pero si usted ve de manera holística, si usted ve toda la foto, analiza los diferentes perfiles, analiza que el abogado no ha sido condenado en ninguna instancia judicial, pues podrá ver que en la construcción de acuerdos, en la construcción de consensos, pues esperamos que cumpla su rol como defensor de los derechos humanos dentro de la población, que es lo que el pueblo salvadoreño merece. Muy bien, vamos a dejarlo con esa respuesta, vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos en esta entrevista. Continuamos la entrevista en Matices. Esta noche entrevistamos a Bonner Jiménez, diputado de Arena, y a Juan José Martel, diputado del CD. Estamos analizando la reciente elección del nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos. Diputado Juan José Martel, nos gustaría que usted pudiera explicarnos por qué finalmente tomó la decisión de abstenerse y no votar en contra. Bueno, yo no he hecho ninguna referencia a la figura del candidato, ni de él ni de ninguno. Para mí el problema fue procedimental. Fuese él o hubiese sido cualquier otro candidato, a mi juicio no se cumplió lo que podríamos llamar el debido proceso de elección legislativa. No era para mí la figura de don Apolonio, a quien no conozco, pero merece todo mi respeto, el punto central. Si hubiese habido una verdadera discusión sobre la mesa en la comisión política, esa era la oportunidad de dar opinión favorable o desfavorable. Todos los candidatos tienen virtudes y tienen defectos. Sin embargo, a usted todos le llegó tienen un fortalezas de comisión y tienen falencias. Para poder determinar los perfiles que le estaban presentando. O sea, efectivamente, yo tuve el currículum y la documentación de cada uno de los candidatos. ¿Eso no era suficiente para generar el criterio? Tuve además la presencia personal en las entrevistas, pero no me voy a referir a ese tema, porque para mí eso no es lo fundamental, eso es lo que venía después. Lo fundamental es que hay un procedimiento viciado, y hubiese sido él o cualquier otra persona, mi voto hubiese sido el mismo.
porque no he dicho que es inconstitucional, aclaro, porque lo dijeron al principio, he dicho que hay un viso de inconstitucionalidad, es decir, hay una posibilidad de inconstitucionalidad, porque no soy yo quien define si algo es o no es inconstitucional, aunque como ciudadano puedo tener una opinión, pero la que vale es la de la Sala de lo Constitucional. Por eso es que no me he querido referir a ese tema, y les voy a decir también por qué. Es que creo que las cosas en materia política tienen que tener un orden. Tenemos que velar por el procedimiento. La mejor persona puede ser electa, pero si no se define el procedimiento correcto, esa decisión puede ser ilegal o puede ser ilegítima. Por lo tanto, para mí, esos temas los debimos de haber puesto sobre la mesa. Yo tenía argumentos para desplegar sobre varios de los candidatos, a favor, de dudas en otros casos, pero lamentablemente esa situación no se dio y no voy a hacer de eso un debate público fuera de las instancias que, a mi juicio, es donde debió haberse desarrollado. Sin embargo, hoy es muy fácil decir, ¿verdad? Es que él sí, no, pero eso debimos de haberlo visto en su momento. Queda claro, diputado, queda claro. Sin embargo, ya hay un funcionario electo que va a fungir como procurador para la defensa de los derechos humanos y que también está sujeto al escrutinio que ustedes hacen como diputados de la Asamblea Legislativa para hacer accountability y rendición de cuentas sobre lo que hace ese funcionario. ¿Cuál es la opinión que usted tiene respecto al perfil de Apolonio Tovar como procurador para la defensa de los derechos humanos, según la información que usted pudo haber tenido de él? Lo único que le voy a decir es que los requisitos formales para ser candidato los llenaba. Una cosa es que fuese el más conveniente o el menos conveniente, pero el perfil formal para ser candidato lo llenaba. Si no, yo lo hubiera, al menos eso sí lo hubiera tenido que señalar antes, en el momento en que estábamos viendo en el seno de la subcomisión. Luego de hacer el proceso también de entrevistas que se desarrolló. Claro, él fue a las entrevistas y vimos su despliegue y todos tenemos una opinión al respecto. Ahora, diputado Jiménez, hablando justamente del procedimiento, ¿nos podría explicar por qué su fracción llamó para votación a diputados suplentes cuando los diputados propietarios estaban presentes? Es un ejercicio normal dentro de la Asamblea Legislativa el hecho de hacer llamamientos de diputados. Bueno, pero hay requisitos suplentes específicos en los cuales se pueden Cuando un llamar. diputado propietario se va a retirar de la plenaria por A o B razón, una situación médica puede ser, una situación familiar, una emergencia, se hace un llamamiento de un diputado suplente. Es un ejercicio normal dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo explica el caso de Josué Godoy, que estaba dentro de la Asamblea Legislativa y no fue permitido que votara por ese funcionario? Ahora, esa pregunta se la debería hacer al diputado Josué Godoy, porque entiendo que él se retiró de la plenaria y, bueno, incluso he visto un video por ahí que durante el cual él se retira, pues, y es llamada a sustituirlo a una diputada. Pero realmente yo no tengo conocimiento la problemática que tenía el diputado Godoy, qué ocurrió, pero es un ejercicio normal que se da al interior de la Asamblea Legislativa. Por esa razón, cuando se elige a un diputado, que ahora es por rostro, se nombra también a un diputado suplente que le acompaña. Justamente hablando de eso, le pongo otro caso. La diputada Milena Mayorga, ella estaba en la sesión plenaria, pero también fue llamado su suplente a votar. No, la diputada Milena Mayorga estaba en la plenaria. Claro. Creo que votó abstención. De hecho, pero fue llamado su diputado suplente. Mire, si usted tiene una pregunta para la diputada Milena Mayorga, yo le No, puedo... le pregunto esto porque es una decisión que tomó su fracción. Pero es un ejercicio normal. Es decir, llamar a los diputados suplentes para cualquier momento dentro del desarrollo de una sesión plenaria es absolutamente normal. Ahora, en una sesión plenaria se hacen más llamamientos de diputados suplentes, en otra puede ser que no tantos, pero es una situación normal. ¿Su fracción no le ha explicado a usted y a otros diputados por qué llamaron a diputados suplentes cuando los propietarios estaban presentes?
Cuando un diputado suplente es llamado, generalmente se retira el diputado propietario de la Asamblea Legislativa, a menos que, como en una situación que se dio hace como unas 12, 15 plenarias, que el diputado Rodrigo Ávila estaba mal de salud, lo atendieron en la clínica y no se retiró de la Asamblea Legislativa. Ahora, si un diputado es sustituido por un suplente, pues debe ser el diputado propietario quien dé las razones de su sustitución. Yo no puedo venir a este foro a decir se sustituyó por A o B razón, porque desconozco la situación. Ahora, un diputado, dice el artículo 125 de la Constitución, que no está obligado por ningún mandato imperativo. Es decir, si un diputado quiere votar, hay 3 maneras de votar en la Asamblea Legislativa: sí, no y abstención. Si un diputado quiere votar de cualquiera de las 3 formas, no hay ningún mandato imperativo que lo obligue, ni siquiera un lineamiento a partido. Es decir, si ustedes quieren preguntarme, el diputado Josué Godoy, por ejemplo, o el diputado José Pérez, puede ser obligado a votar por A o B. Tema, no. Y será el diputado que fue sustituido quien debería de dar las razones por las cuales solicitó la sustitución en su caso. Diputado Juan José Martel, usted ha señalado que el tema de fondo es un procedimiento mal hecho para la elección de un procurador para la defensa de los derechos humanos. Organizaciones vinculadas en el análisis jurídico han señalado que van a presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala. Me gustaría conocer su opinión respecto a la labor o la expectativa que podría tener de la deliberación de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, teniendo en cuenta que de alguna manera han dejado un precedente en el caso de la elección del fiscal general de la República en lo relativo a los vínculos materiales con el partido político Arena. ¿Cómo ve esa labor de la Sala en este momento? Para mí, el viso de inconstitucionalidad o la posibilidad de inconstitucionalidad que es señalado por procedimiento tiene 2 momentos. Uno es el momento en la comisión y otro es algo a lo que no me había referido todavía, el procedimiento de la votación. Yo creo que el procedimiento de la votación también tendría que ser revisado por la Sala de lo Constitucional. En primer lugar, hay que garantizar que cada diputado es sustituido por su suplente. Ahora que las elecciones son por nombre y a mí me eligen Juan José Martel y está abajo el nombre de mi suplente, es decir, hay una persona especialmente designada, a mi juicio, para sustituirme. En mi caso no hay problema porque soy el único diputado de Cambio Democrático, pero ¿puede un diputado, aunque sea del mismo partido, sustituir a otro diputado diferente del que fue electo? Lo tiene que dirimir a mi juicio la Sala. Pero en segundo lugar, puede estar de manera simultánea votando el diputado propietario y su suplente en una plenaria. Creo que es el otro elemento que deberá de dilucidar la Sala, porque al menos con el reglamento interior de la Asamblea Legislativa no se permite en una comisión que esté el propietario y que en otra comisión esté el suplente votando. Mi suplente puede ir simultáneamente a otra comisión, pero va únicamente con derecho de voz, pero sin voto. Si yo no estoy, entonces sí se produce el voto. Creo que esos son los elementos que deberá también de dilucidar la Sala de lo Constitucional. Ahora, yo creo que hay organizaciones que están preocupadas por lo que pasó y ellos en su momento presentarán, no sé si ya presentaron el recurso de inconstitucionalidad o la demanda de inconstitucionalidad frente a esta elección. Eso habrá que conocerlo. No nos olvidemos que en derecho no solo basta tener la razón, sino que hay que exponerla en los términos procedimentales. Vuelvo a insistir en el procedimiento, porque
para que acepten una demanda de inconstitucionalidad, lo primero que hace la sala es revisar la forma, que vaya en debida forma, y después analiza la argumentación, es decir, el fondo de lo solicitado, como se dice. Porque sí queda claro En que ese desde su sentido, punto de vista, creo que sí. se tendrá, si es admitida la demanda, que pedir un informe a la Asamblea Legislativa. Creo que dependiendo de la naturaleza de la demanda, la sala podrá solicitar cuál es el listado de los diputados suplentes y a quién sustituyó. Y eso queda en los llamamientos, queda grabado también, porque llaman, ¿verdad? Se llama al diputado fulano de tal, que sustituye al diputado sutanito de tal. En ese sentido no hay ningún problema, eso está perfectamente documentado, y si esa situación se presentara, será la sala quien va a valorar. Y yo creo que es importante, porque esto nos va a ir permitiendo precisar procedimientos. Yo siempre he creído que la seguridad jurídica de un país depende del respeto de la ley y del respeto de los procedimientos que la ley establece. Muy bien. Queda claro desde su punto de vista también que es fundamental y necesaria la intervención de la sala en la elección de este funcionario. Eso queda a petición de los funcionarios. Hasta yo no sé si la sala puede de oficio, entiendo que no, claro, digo, entrar a ver eso, pero en su momento un ciudadano, y lo más seguro es que va a pasar, van a presentar su demanda y es en ese momento en que se activa el rol de la Sala de lo Constitucional. Muy bien. Hay un tema, diputado Jiménez, y es que se vence pronto el plazo que la Sala de lo Constitucional señaló a la Asamblea Legislativa para poder legislar sobre una normativa que garantice la reconciliación nacional en el país, partiendo de la derogatoria de la Ley de Amnistía del 93. Usted ha señalado que hay reuniones permanentes de discusión dentro de su fracción sobre todos los temas que están abordados en el Congreso. Nos gustaría saber cuál es la postura o cómo se está avanzando respecto a este tema en particular dentro de su fracción. Yo formo parte de una subcomisión creada para ventilar este tema, el diputado Martel también. Hemos construido toda una metodología en la cual se ha visitado los diferentes departamentos, se han escuchado a las víctimas y vamos a mandar un informe a la Comisión Política. Esta subcomisión no tiene las facultades para emitir un dictamen, pero enviaremos a la Comisión Política un informe del actuar de la subcomisión en la cual se han ventilado diferentes aspectos que fueron requeridos en la resolución de la Sala de lo Constitucional y consideramos que los 4 temas principales deben de cumplirse, como lo es el de la verdad, de la justicia, de reparación del daño y de la garantía de no repetición, por ejemplo. Diputado Jiménez, lo interrumpo porque casi tenemos que cerrar. El defensor de derechos humanos, David Morales, dijo a Focos que el proceso de consultas con las víctimas no fue legítimo ni cumple con los estándares básicos. Por ejemplo, decía que algunos elementos fueron complicados, por ejemplo, que se reunieron a víctimas y a victimarios. Nos interesa saber cómo se definió esa metodología de consultas. Nosotros construimos la metodología al interior de la subcomisión, que fue, como lo reitero, nombrada por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Escuchamos a las víctimas de ambos bandos, escuchamos testimonios de ambos bandos y en esa forma hemos nosotros elaborado un informe que será remitido. Yo respeto mucho el criterio del ex procurador de derechos humanos, tiene su punto de vista, el diputado Martel tiene su punto de vista, pero nosotros como comisión hemos analizado cada uno de los aspectos establecidos en la resolución de la Sala de lo Constitucional, creamos una metodología, no como grupo parlamentario de Arena, sino como subcomisión, donde hay integrantes de las diferentes bancadas legislativas. Incluso está el diputado Martel en esa subcomisión. Pero, como le digo, nosotros no podemos formular un dictamen, aprobar un dictamen, sino remitir ese informe que se nos encomendó de parte de la Comisión Política a la Comisión Política para que sean ellos quienes elaboren un dictamen antes de la fecha del plazo que se nos vence hoy en noviembre. Muy bien. Diputado Juan José Mortel, estamos cerrando esta entrevista. Hemos tenido conocimiento que las víctimas han tenido acceso a un documento que perfila ser como un anteproyecto reeditado de la propuesta anterior de ley de reconciliación
en la que se detalla la exoneración de cárcel para responsables de atroces crímenes cometidos durante el conflicto. ¿Usted podría validar que existe tal documento, que se ha generado este documento? ¿O qué fue lo último que se discutió al respecto en la comisión? Oficialmente no ha recibido nada la subcomisión. No hay conocimiento. Yo lo recibí, pero es un documento que no ha sido entregado oficialmente. Ojo, lo que hay oficialmente son dos propuestas. La que elaboró una parte de la subcomisión con mayoría, yo no voté por ella, que lo que hicieron fue agarraron el informe de la comisión ad hoc y le pusieron artículos y lo presentaron ya como ley, porque en realidad ya habían hecho una ley y le quitaron los artículos, y la que presentaron la Mesa contra la Impunidad, que representa las organizaciones de las víctimas y de derechos humanos. La sala ha dado dos grandes elementos que hay que tomar en cuenta. Primero, un elemento de procedimiento y otro elemento de contenido de la ley. En el elemento de procedimiento dice que hay que escuchar y participar las víctimas. Se montaron, a mi juicio, eventos a la carrera, mal organizados, la gente medio habló, en algún caso juntaron victimarios y víctimas, lo cual es delicadísimo, y por otro lado las organizaciones sociales hicieron la presentación de una propuesta metodológica para escuchar a las víctimas, para que ellas participaran, y lo que se dijo fue, está bonita pero no hay tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo es de contenido. Se debe de conocer la verdad, debe de haber justicia, debe de haber reparación de las víctimas y debe de haber garantía de que esos hechos no vuelven a repetirse. Eso lo ha dicho la sala. Son dos conceptos, uno metodológico de procedimiento y otro de contenido de la ley. Hasta ahora esa fase de consulta con ellos no se ha hecho y sería lamentable que se esté reeditando por fuera de la comisión una propuesta muy similar a la de la comisión ad hoc. Pero por ahora me abstengo de dar una opinión a fondo sobre ella porque la he conocido de manera extraoficial y será en su momento en que vamos a dar ya una opinión más seria. Para cerrar esta declaración, por lo que acaba de decir, no hay condiciones ni procedimentales ni en la discusión de esta subcomisión para poder emitir ya una decisión final sobre el tema. Efectivamente no lo hay, pero las decisiones se toman por votos. Bien. Bueno, cerramos aquí esta entrevista. Queremos agradecerles a ambos, al diputado Bonner Jiménez, diputado por la fracción de Arena, y por supuesto también al diputado Juan José Martel, diputado por Cambio Democrático. Gracias a los dos. Muchas gracias, Saúl, Karen, diputado Martel, ha sido un gusto y un saludo para sus televidentes. Gracias. Gracias, diputado Martel. Bueno, igual, gracias. Cerramos. Un saludo y un abrazo para todos los amigos que nos han escuchado. Cerramos aquí esta entrevista, pero después de la pausa tenemos más contenidos en Focos. Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos TV. Tras 12 días de fuertes y masivas protestas en Ecuador, el gobierno del presidente Lenín Moreno decidió dar marcha atrás al llamado paquetazo, que eliminaba el subsidio a los combustibles, recortaba salarios de hasta un 20% en contratos temporales del sector público, entre otros ajustes, que respondían a los compromisos que el gobierno había adquirido para obtener créditos con el Fondo Monetario Internacional. Para ampliar sobre el tema, enlazamos hasta la ciudad de Quito, Ecuador, con Janet Inostroza, reportera y presentadora de Teleamazonas. Bienvenida, Janet. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cuál fue el origen de la crisis en Ecuador que duró 12 días con protestas masivas contra el gobierno de Moreno? Bueno, el origen fue la decisión del gobierno nacional de imponer unas medidas económicas, entre las cuales la más complicada y conflictiva era la eliminación del subsidio a los combustibles. En el Ecuador pagamos un galón de gasolina que supera apenas el dólar, lo cual es absolutamente irreal y ha causado una distorsión fuerte en la economía nacional. Durante muchos años los gobiernos han intentado quitar el subsidio a la gasolina, pero ha causado problemas como lo que ustedes vieron. Sin embargo, en las protestas que vimos en esta ocasión, las vimos
con un tinte de violencia nunca antes visto en la historia de nuestro país, lo cual devela que detrás de esto hay otros problemas más. ¿Cuáles fueron los protagonistas de estas protestas? ¿Por qué son los movimientos indígenas ecuatorianos quienes lideraron estas manifestaciones? Así es, quienes se movilizaron hacia las principales ciudades fueron los movimientos indígenas, que son muy organizados, que son muy obedientes, digamos, en el sentido de que muy unidos, el momento que hay un llamado de su dirigencia, acuden, dejan todo, digamos, ahí en el campo y acuden al llamado de sus dirigentes para acudir a las ciudades, pues a manifestarse, ¿no? en protesta. Y sí, vinieron marchando hacia las ciudades y en el camino fuimos viendo cosas que antes en otras marchas muy fuertes también no había ocurrido. Durante el camino los manifestantes entraron a las empresas, a las florícolas, por ejemplo, que están en provincia, y hubo destrozos, hubo saqueos, hubo secuestros de trabajadores, hubo agresión a los directivos de las empresas. Es decir, algo que no se había visto antes, y así fueron caminando hacia Quito. De parte de las autoridades también se vio una respuesta fuerte, pero cabe destacar que si bien hubo enfrentamientos muy fuertes con las autoridades, con la fuerza pública, de todo lo que ustedes vieron en imágenes, hay un resultado de 6 personas fallecidas, pero ninguna es de agresión directa por parte de la fuerza pública. Hay otros protagonistas que aparecieron y que son los que más nos preocupan ahora, porque fíjate que en este momento tanto los indígenas como los trabajadores, como distintos grupos sociales que se manifestaron, están sentados conversando con el gobierno para ver cómo pueden arreglar el problema. Pero en medio de esto surgió otro protagonista, y son unas milicias armadas, gente entrenada, gente que salió con armamento casero, gente que salió con unos escudos hechos de tanques de agua, que tenía lanzacohetes caseros hechos de PVC, que tenía bombas Molotov, que salió muy preparado para estos enfrentamientos, ¿no? Que fueron y quemaron la Contraloría General del Estado, un edificio en donde están almacenados la mayor cantidad de casos de documentación sobre los casos de corrupción que se han ido develando durante las últimas semanas. Y la preocupación que nos queda ahora es un intento de golpe de Estado apoyado por estos grupos armados que al parecer están financiados y apoyados por Venezuela, y se entiende que Cuba u otros países que podrían estar interesados en desestabilizar un gobierno democrático. Ahora, ¿cómo se analiza el impacto de estas medidas económicas que afectarían a los más pobres y el acuerdo con el FMI, cuyo historial en América Latina no ha sido el más exitoso? ¿Se justifica la salida a las calles de la gente? A ver, eso también tiene distintos puntos de vista, ¿sí? Obviamente, cuando hay un incremento en el precio de los combustibles, hay un impacto en toda la cadena productiva y un impacto también en el costo de los precios de los productos de primera necesidad. Y obviamente eso causa un impacto en el bolsillo principalmente de los más pobres. Yo creo que el gobierno tomó esta decisión sin pensar en el impacto político, económico y social que iba a tener. Es decir, sabían que el país se iba a revolucionar, pero no sabíamos, y no sabían ellos tampoco, que a este nivel. Pero el impacto que se tiene dentro del mismo paquete de medidas económicas, había un paquete de compensaciones que puede ser que sea insuficiente, y es sobre el que están trabajando ahora para poder realmente proteger a la población más necesitada de una manera mucho más efectiva, que vaya mucho más allá de un bono de desarrollo humano, es decir, de unos dolaritos que te dan cada mes para que tú puedas enfrentar el impacto del incremento. Pero por otro lado, está también el hecho de que el subsidio a los combustibles no es la mejor manera de ayudar a los más pobres. ¿Por qué? Los estudios dicen lo siguiente: por cada galón de gasolina extra, la gasolina común y corriente que usan los vehículos, por cada galón, $20 del subsidio, de $20 del subsidio, 19 se van a los más ricos y solo 1 a los más pobres. Y en el caso del diésel, de cada $8, 1 se va a los más pobres y el resto se va a los más ricos. Entonces, este es un subsidio que estaba beneficiando principalmente a los industriales que consumen diésel,
a los dueños de vehículos particulares que consumen gasolina extra, a los contrabandistas, claro, internacional. Lamentablemente la situación del país luego de 10 años de farra, de fiesta, de los correístas, lo que llegamos es a un punto en que ya tenías que escoger entre el cáncer y el VIH, ¿sí? ¿Qué escoges? Ya las salidas para la economía ecuatoriana eran todas dolorosas, todas muy complicadas, independientemente de quién intermedie en esto o quién te quiera prestar el dinero que en este momento se necesita, ¿sí? Vinimos endeudándonos durante 10 años con los chinos al 10%. El Fondo Monetario te presta al 4, al 5, al 6%. Entonces, aunque el Fondo Monetario no tiene una buena cara para Latinoamérica, en este momento no teníamos una mejor opción que esta. Finalmente, ¿cuál ha sido el papel del expresidente Correa en estos hechos, tomando en cuenta que el actual mandatario Moreno fue funcionario de ese gobierno de farra que mencionas, pero que ahora ambos son rivales acérrimos? Bueno, hay que tener claro por qué le decimos la farra de Correa. Durante los 10 años del gobierno de Correa tuvimos el precio de barril de petróleo más alto de la historia del Ecuador, $100 por barril. Nunca antes visto los ingresos producidos por el petróleo en este país. Y a pesar de tener todo ese dinero con el que nunca un gobierno ecuatoriano en la historia de nuestro país ha contado, decidió endeudarse. Entonces, tenía grandísimos ingresos, pero a pesar de que tenía esos grandes ingresos, todas esas obras que ustedes ven, carreteras, hospitales, escuelas con las que se vendió nacional e internacionalmente, fueron financiadas con dinero prestado. Entonces, él lo que hizo fue faltar incluso a sus propias normas, sus propias reglas. Él impuso un tope para que nuestro país se endeude, que era el 40% de su PIB. Pues terminó el gobierno con un 60% de endeudamiento del PIB. Entonces, él mismo nos llevó a esta situación tan crítica en la que estamos. ¿Cuál es el papel que él jugó durante esta crisis? Un papel nefasto, porque lo vimos desde el Twitter y desde las redes sociales, que es desde donde quiere gobernar ahora, azuzando un golpe de Estado, impulsando lo que aquí llamamos la muerte cruzada, que es una opción que te da la Constitución, que implica que se cierra la Asamblea Nacional y se acaba el gobierno y se convoca elecciones inmediatamente para elegir un nuevo gobierno y una nueva asamblea, muerte cruzada. Lo impulsó directa y frontalmente, mientras aquí de la protesta legítima de los grupos indígenas, de los trabajadores, de los grupos sociales que estaban en las calles preocupados por sus bolsillos, aprovechándose de eso, vimos surgir estos grupos armados, violentos, que destruyeron edificios públicos, que destruyeron calles, que destruyeron negocios privados, pequeños negocios de la gente que necesitaba trabajar y no quería cerrar, pues las obligaron a cerrar, y que pues salieron con un claro fin, y era desestabilizar el gobierno nacional y darle un golpe a la democracia. Muchísimas gracias, Janet. Gracias a ustedes. Un gusto. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya regresamos. Octubre es el mes del teatro en el Centro Cultural de España. Del 11 al 27 de este mes, dramaturgos españoles llegan a las tablas de la mano de 6 propuestas salvadoreñas y una paraguaya, como parte del segundo Festival del Teatro Hispano-Salvadoreño, dedicado este año al escritor José Sanchís Sinisterra. Hoy, en Retratos, conoceremos cómo La Cachada y otros colectivos salvadoreños se han preparado con el apoyo del Centro Cultural de España para participar en este festival, que concluirá con la fiesta del teatro corto. Esto ha sido todo en Focos. Hasta la próxima. Tenemos mucho interés en estimular la producción artística local y en mantener siempre activos los circuitos de creación, la industria creativa de las artes escénicas de El Salvador.
En el año 2018 se hizo una convocatoria para que los grupos nos presentaran su propuesta. Nosotros les pedíamos que fueran compañías que tuvieran más o menos unos 3 años de trabajo, o individual o como colectivo, y que nos presentaran una propuesta que quisieran llevar a escena con obras de dramaturgia española. A partir de esa convocatoria hicimos una primera selección y el material que llegó como propuesta nos dio la pauta para hacer la programación de este segundo año, en el que también se hizo una convocatoria para la fiesta del teatro corto. Dado que estamos dedicando la edición del festival al maestro José Sánchez Sinisterra, entonces convocamos a los grupos a que nos propusieran puestas en escena de teatro corto basadas en obras escritas por Sánchez Sinisterra, y recibimos una cantidad de propuestas que fueron todas interesantes, de las cuales seleccionamos a los participantes para este año. La obra que nosotras estaremos presentando en el festival es La casa de Bernarda Alba, del autor Federico García Lorca. En realidad esta obra, Egli nos había hablado de ella desde el inicio de nosotras, de La Cachada. Cuando ella conoció nuestras historias, ella dijo, algún día quiero hacer con ustedes La casa de Bernarda Alba. Y solo le dijimos, ¿y esa cuál es? Porque no la conocíamos. Entonces dijo, era una mujer muy autoritaria que tenía unas hijas y que las obligaba, las maltrataba, las obligaba a hacer lo que ella quería, una la casó con quien. Bueno, nos explicó un poquísimo de lo que iba la obra y también nosotras dijimos, vaya pues. Pero hasta el año pasado, creo, a finales o a principios de que nos dijo ahora sí, mujeres, miren, está este proyecto, podemos hacer esta obra con ustedes, ¿qué dicen? ¿Se animan? Fue un proceso bien interesante, la verdad, porque fue justo en un momento en el que como grupo dijimos, ok, nos juntamos, tenemos ganas de trabajar, ¿qué vamos a hacer? Y sale este festival, probemos, a ver si nos aceptan, hagamos el proyecto, hagamos el trabajo, veamos qué es lo que nos piden, qué es lo que debemos de presentar, trabajemos y a ver qué pasa. Y bueno, estamos aquí ya. El performance está basado en dramaturgia de Sánchez Sinisterra y hemos seleccionado 3 obras, Sangre Lunar, Perdida en los Apalaches y Ñaque. Entonces hemos seleccionado algunos textos y estamos jugando con ellos ahí. El papel del Centro Cultural en este festival como productor de todos los espacios de encuentro ha sido escuchar las propuestas de cada uno de los grupos, qué es lo que quieren hacer, cómo quisieran desarrollar su trabajo y otorgar las herramientas para que puedan hacerlo. El teatro salvadoreño no tiene muchos apoyos por parte del Estado y este tipo de instituciones como el Centro Cultural Español es súper importante, no solo para el teatro, sino para el arte en general. Para nosotras que no tenemos un espacio donde ensayar, la Casa Tomada siempre ha estado abierta, siempre nos hemos mudado por temporadas ahí para poder terminar el montaje de nuestras obras y así creo que para muchos grupos de teatro, de música, para gente que quiere poner sus exposiciones, la verdad que es un tremendo apoyo a la cultura del país en general.